A continuación vamos a ver otro tema de hidráulica que son cilindros y actuadores hidráulicos. Acá en la figura pueden visualizar una máquina, una retroexcavadora, donde se pueden ver distintas partes de la máquina y distintas funciones sobre el mismo equipo. Una retroexcavadora tiene varios sistemas dentro de la máquina, sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, tiene un motor a combustión, gasolero, y tiene su sistema hidráulico. El sistema hidráulico puede ser adaptado a distintas funciones con varios tipos de actuadores. Pueden ver que los brazos de la máquina pueden tener distintas funcionalidades de acuerdo al tipo de actuador. Acá a la derecha pueden visualizar un equipo de hollar. Este equipo de hollar tiene una mecha y tiene un motor hidráulico. Ese motor hidráulico se conecta al sistema hidráulico de la máquina. Por otro lado, acá tenemos un sistema de percusión que también tiene un motor hidráulico. En este caso tenemos una pala mecánica que cuenta con un cilindro hidráulico. Por otro lado tenemos otro tipo de funcionalidad como la pala con cilindros hidráulicos, sistemas de carga de elementos para este caso y para desmalezado de terrenos. Pueden visualizar acá el brazo tiene también cilindros hidráulicos. El retroexcavador en general son equipos medianamente sencillos. Ya para maquinaria más pesada tenemos adaptado otro tipo de sistemas, ¿no? Acá pueden ver una excavadora. La excavadora, si bien es más simple, tiene también distintos tipos de actuadores. Pueden ver una excavadora que tiene la cabina, tiene el motor gasolero, que comanda también a un motor hidráulico, seguramente bomba a pistón axial, que envía fluido hidráulico a los cilindros hidráulicos de los distintos brazos. Acá en la figura se puede visualizar cilindro hidráulico de la pluma, cilindro de la cuchara y la cuchara. Por otro lado tenemos el sistema de orugas. El sistema de oruga o tren de rodaje, pueden visualizar que en la figura no está directamente vinculado al motor a combustión. En realidad tiene un sistema hidráulico, un motor hidráulico que permite la rodadura de la oruga. Acá pueden visualizar el tren de rodaje que está ubicado en la parte trasera de la oruga, que es un motor hidráulico a pistón axial. En la parte posterior del tren de rodaje pueden ver acá las distintas conexiones para las mangueras hidráulicas por donde ingresaría el líquido hidráulico y por donde retornaría, permitiendo accionar el motor hidráulico y girando distintos engranajes de transmisión dentro del tren de rodaje. Acá pueden visualizar con más detalle el tren de rodaje de un sistema
de transmisión de oruga. Está compuesta por una bomba a pistón axial está compuesto por un motor a pistón axial. Recuerden que los motores y la bomba eran similares en su funcionamiento. La diferencia era que uno presurizaba y otro recibía el fluido hidráulico presurizado. El motor transmite movimiento a los distintos engranajes. Ese movimiento luego transmitido a la oruga. Pueden observar que cada sistema de orugas tiene su tren de rodaje. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es cilindros hidráulicos. Los cilindros hidráulicos tenían una clasificación muy similar a lo que eran cilindros neumáticos. Recuerden, en neumática teníamos los cilindros simple efecto y doble efecto. En hidráulica los simple efecto se dividen en simple efecto y telescópicos. Recuerden que los de simple efecto, el fluido hidráulico ingresaba por una de las cámaras, y en la otra cámara teníamos un resorte que permitía al resorte volver el pistón a su estado original. En el caso de los telescópicos, vamos a ver más adelante el funcionamiento. En la clasificación de cilindro de doble efecto podemos tener diferencial, doble vástago, telescópicos, dúplex. Recuerden, en doble efecto el fluido hidráulico ingresaba por ambas cámaras, una a la vez, permitía el movimiento en una dirección u otra. Acá podemos visualizar un cilindro hidráulico telescópico. En este caso podemos ver que es simple efecto, ingresa el fluido hidráulico por la cámara inferior, llena los distintos volúmenes de la cámara y va desplazando el cilindro de manera telescópica. En la siguiente figura tenemos un doble efecto, es decir, que el fluido hidráulico puede ingresar en otra instancia, no solo por la parte inferior, sino por la parte superior, permitiendo comandar el vástago del cilindro en distintas posiciones. Bueno, acá vamos a visualizar un cilindro hidráulico doble efecto, el cual tiene distintas partes. Es un poco más sofisticado que los cilindros neumáticos, porque acá trabajamos con altas presiones y tenemos que lograr garantizar o minimizar el riesgo de fugas de fluido hidráulico, garantizar también la estanqueidad, que el fluido, en este caso al ser un cilindro doble efecto, no se filtre a través del pistón, digamos, de una cámara hacia la otra. Por eso el cilindro cuenta con distintas partes que vamos a ver a continuación. Bueno, función de los cilindros hidráulicos. El objetivo principal de los sistemas hidráulicos es impulsar implementos tales como hojas, topadoras, palas, acá le nombro cucharones. Esto se realiza normalmente con cilindros. Bueno, componentes.
cilindro hidráulico está compuesto por una varilla, un tubo de cilindro que contiene a las distintas partes. Tenemos un cáncamo de la cabeza. Este cáncamo permite sujetar el cilindro en algún extremo y darle la posibilidad de algún otro movimiento cuando se desplaza el vástago. Cáncamo de la varilla, tapa de cilindro, puntos de conexión, el ingreso y son los dos ingresos para el fluido hidráulico, el pistón y la tuerca del pistón. Esta sería, digamos, una clasificación muy sencilla. La particularidad que tienen que tener las piezas es que, bueno, tienen que estar construidas con materiales que permitan el trabajo con cargas muy altas. Recuerden que trabajamos con altas presiones y por otro lado la construcción de los cilindros debe ser muy fina, es decir, debemos evitar imperfecciones en la construcción o el mantenimiento de algún cilindro. Debemos evitar dañar las partes del vástago, del pistón. Son muy delicadas porque una rayadura puede ocasionar luego alguna fuga. El tubo del cilindro, que vemos como número 2, también tiene que ser una pieza fuerte y debe tener una terminación superficial con alta precisión, para evitar también dañar al pistón y evitar fugas dentro entre cámara y cámara. La tapa del cilindro, esta tapa puede ser roscada o abulonada. En este caso puede estar roscada al tubo. Hay dos tipos de clasificación de cómo podría estar roscada. La tapa del cilindro de corona enroscada en la parte exterior del tubo, y cuello de portasellos roscado, enrosca en la parte interior del tubo, o sea que puede roscar sobre la parte exterior o la parte interior. También puede tener bulones o varillas que sujetan las dos tapas, la tapa del extremo con la tapa anterior, con una varilla con rosca, 4 varillas que sujetan las dos tapas. Bueno, vamos a ver a continuación detalle de lo que son una de las partes más importantes, que son los sellos. Como les dije al inicio, los cilindros hidráulicos son un poquito más complejos en cuanto a la construcción, la precisión, la calidad de los materiales. Tenemos que tener gran resistencia y dureza, y aparte tenemos que tener alojados varios tipos de sellos. Estos sellos me van a permitir no solo la estanqueidad, sino mantener la varilla del cilindro limpio y que no pase el fluido hidráulico de una cámara a la otra, y mantener de esa manera las presiones hidráulicas en condiciones cuando tenemos que ejercer una fuerza sobre el pistón. Acá podemos ver la distribución de los distintos sellos. Vemos como uno el sello limpiador. Este sello, digamos,
para decirlo burdamente, sería como un ORRI, que permitiría que no penetre suciedad del ambiente adentro de la cámara de cilindro y dañe los otros sellos o retenes que tenemos adentro, aparte de contaminarme el aceite hidráulico. Tenemos sello amortiguador. Este sello permite que, digamos, los picos de presiones que podamos llegar a tener sobre la varilla se amortigüen y evitar de esta manera algún tipo de fuga de aceite hidráulico al exterior. Después tenemos sello de pistón. Sello de pistón puede estar ubicado en esta posición o puede tener dos sellos, uno de un lado y otro del otro. Puede tener dos sellos de pistón o uno solo. Después tenemos el anillo de desgaste del pistón. Es un anillo que centra el pistón en el tubo del cilindro y evita que el pistón se raye, que el pistón raye al tubo. Es un anillo, ya lo vamos a ver en otra figura. Acá tenemos también un sello de varilla. Es un sello principal de la varilla que tiene como función sellar el aceite dentro del cilindro para evitar fugas. Es decir que acá tenemos ya tres tipos de sellos. El número 1 que es limpiador, el número 2 que es el sello amortiguador que absorbe picos de fluido hidráulico, el número 5 que es un sello de varilla. Por otro lado tenemos el anillo de desgaste de la varilla. Así como tenemos el anillo de desgaste del pistón, tenemos también de la varilla. De tal manera que la varilla y el pistón estén siempre centrados dentro de la cámara. Y evitar de esa manera que se raye la cámara y tener filtración. Luego tenemos el sello de la tapa, que es simplemente un sello para evitar fugas en la unión entre la cámara y la tapa. Bueno, en el gráfico a continuación podemos ver los distintos tipos de sellos también de forma sencilla. Acá podemos visualizar el sello amortiguador que habíamos dicho anteriormente, el limpiador. Fíjense que acá tenemos otro sello. Tenemos acá lo que sería el anillo de desgaste del vástago. Y acá tendremos el anillo de desgaste del pistón. Pueden visualizar en la parte exterior tenemos el cáncamo del cilindro y en la parte anterior el cáncamo de la varilla. Acá tenemos más detalles de los distintos tipos de sellos. Sello limpiador, sello de barra, acá le llama anillo guía y en realidad sería lo que nombramos anteriormente el anillo de desgaste. Ahora, acá le llama anillo guía para centrar el vástago. Y sello estático, que en realidad sería un sello de amortiguación.
tenemos los sellos del pistón y el sello del pistón y anillos guía. Cada fabricante seguramente va a tener su diseño en particular. Acá podemos ver que como anillo guía en color rojo tiene dos y el sello del pistón está en el centro. Podemos ubicar los sellos en distintas formas. A continuación vamos a ver lo que es amortiguadores. Una característica adicional de los cilindros hidráulicos son los amortiguadores, lo que permite reducir la velocidad del pistón a medida que la varilla se acerca al extremo. Cuando trabajamos con equipamiento pesado, imagínense palas cargadoras, excavadoras, etc. Ejercemos muchísima fuerza sobre los cilindros hidráulicos. Cuando llegan al extremo, el pistón tendería a golpear contra la tapa del cilindro. Justamente para evitar que la tapa y el pistón sean dañados por el golpe, se colocan lo que son amortiguadores. Acá tenemos un diseño de un amortiguador integral de extremo de la cabeza. Tenemos el extremo de la cabeza, de la tapa, el extremo de la tapa con la salida o el ingreso del fluido hidráulico. Cuando el pistón se va desplazando hacia el extremo, un pistón, digamos, más chico ingresa sobre una cavidad más reducida dentro de la tapa. Al ingresar este pistón más chico sobre en esta cavidad, va a reducir la posibilidad de circulación del fluido hidráulico. Cuando va retrocediendo el cilindro, ingresa este pistón, reduce la posibilidad de circulación de fluido hidráulico y frenaría la carrera del pistón y evitaría el golpe del pistón con la tapa del cilindro. Otro tipo de amortiguador, el que se ve en la siguiente figura, que es válvula de derivación del pistón. Acá tenemos sobre el pistón dos válvulas. Cuando el fluido hidráulico color rojo presiona, las válvulas están cerradas, el fluido hidráulico en color rojo no pasa para la cámara color verde, por lo tanto el pistón tiene un desplazamiento lineal. Cuando esta válvula llega al final de carrera, hace tope con la tapa del cilindro y se abre. Todo el fluido hidráulico que está en color rojo pasaría a circular y la presión bajaría, evitando que el cilindro o el pistón golpee sobre la tapa del cilindro. Bueno. ¿Por qué fallan los cilindros? Los cilindros pueden fallar por fugas, por roturas, daño físico, tienen que tener buen tratamiento. Si en algún momento como personal de mantenimiento les toca desarmar un cilindro hidráulico para cambiar los sellos, tengan en cuenta que las piezas tienen que ser sujetadas, tratadas con delicadeza. No podemos darnos digamos, el lujo de maltratar alguna pieza utilizando herramientas no adecuadas,
tomando la pieza sobre una morsa, dañando un pistón, dañando el vástago del cilindro. Imagínense que si ustedes dañan el vástago, pueden dañar también los sellos y eso permitiría fugas. ¿Por qué fallará un cilindro? Recuerden que si en el aceite hidráulico no está adecuadamente en condiciones, tiene contaminantes, no le hicimos cambio de filtro al sistema, por lo tanto los filtros están tapados, las válvulas bypass dejan pasar el fluido hidráulico con impurezas, llegan las impurezas al cilindro y van a producir daños y por no cambiar unos filtros vamos a terminar haciendo mantenimiento en los actuadores. Eso es, digamos, grave. Señales de falla: van a haber fugas, debilitamiento hidráulico más allá de las especificaciones. Van a notar, por ejemplo, que cuando ustedes accionan las válvulas hidráulicas, los cilindros no responden, no alcanzan a levantar la carga en condiciones adecuadas. Eso puede ser por alguna fuga de aceite hidráulico de una cámara a la otra dentro del cilindro, ¿no? O sea que el pistón puede estar dañado y permite circulación de aceite hidráulico de una cámara a la otra.